¿Qué tal, queridos amigos? Hoy vamos a conversar con el padre Alfredo Infante, él es el superior de los jesuitas en nuestro país. Bienvenido, padre, gracias por aceptar esta conversación. Gracias, Vladimir, y gracias a todos los que siguen tu programa. Desde la religión católica, ¿podría darse alguna explicación de lo ocurrido el 24 de junio pasado, de ese doblete sísmico? Mira, lo primero es que no es algo querido por Dios, ¿no? Uh-huh. La Tierra es, en cierto sentido, un ser vivo y que tiene su proceso de evolución y se va acomodando. Y en ese sentido, pues se trata de un fenómeno natural, ¿no? La magnitud de las tragedias siempre tienen que ver, en cierto sentido, más que con una explicación de fe, con un fenómeno natural propio del proceso evolutivo de la naturaleza y el modo como nos relacionamos también con ella, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que este terremoto en cualquier parte del mundo hubiese hecho grandes desastres por la magnitud. Sin embargo, hay países como Japón, como Chile, que tienen cultura sísmica y han logrado, diríamos, en su haber cultural, ir repensando su modo de convivir con la naturaleza, con esos fenómenos, y ya han logrado, en cierto sentido, armonizar. Eso no significa que no haga daño, ¿no? Claro. Pero se reducen los niveles de daño. Ahora, hay un asunto que tiene que ver con la fe, con la teología. ¿Quién es más grande, Dios o la fuerza de la naturaleza? ¿Está Dios por encima de la fuerza de la naturaleza? ¿La naturaleza es independiente de la voluntad de Dios? Como te decía, para nosotros Dios es creador y sigue creando. Y el mismo... Creador del cielo y de la tierra, según dice. Pero eso no significa que es algo que puntual en el inicio, sino que todo el proceso de reacomodo, de evolución, también es parte de ese proceso mismo creacional, ¿no? Así como en nosotros mismos, ¿no? O sea, tú vas viendo cómo nuestra conciencia, nuestros modos de comportarnos, de pensar, también van madurando y cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros desde la fe, pues Dios nos acompaña en esos procesos. Entonces, ante una situación de esta, Dios justamente no está en la destrucción, sino para nosotros está más bien en la solidaridad, en las personas que se conduelen, que apoyan, moviendo, diríamos, todo lo que sea a favor de la vida, ¿no? Esa es como, desde nuestra fe católica, Dios es un Dios de la vida. Y en ese sentido, todo lo que surge en medio de nosotros a favor de la vida, pues eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo se protege la fe o cómo se mantiene la fe en circunstancias tan adversas como, por ejemplo, perder familiares, perder la casa, perder la forma de vida que se llevaba adelante? ¿Cómo se le da una explicación a alguien que...? En las Sagradas Escrituras hay siempre la pregunta por el problema del sufrimiento y del mal. O sea, es una gran pregunta que la existencia humana siempre va a tener. Y en el proceso de la historia de fe del pueblo, hay grandes clamores. Por ejemplo, los salmistas siempre se quejan, dudan, reclaman, se indignan. ¿Por qué? Porque viven situaciones difíciles, tanto a nivel políticas como a nivel de tragedias naturales y eso, que en medio de todo eso, la gran pregunta es, bueno, ¿dónde está Dios? Esa pregunta es legítima y es una pregunta incluso que atraviesa la Biblia. No está en contra de la fe, porque cuando tú preguntas ¿dónde está Dios? Es porque estás partiendo de la creencia. El mismo Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que Jesús no era un hombre de fe, todo lo contrario. Pero hay una experiencia ante el sufrimiento y ante los imponderables de la vida que nos sobrepasan, y ante eso no nos queda otra cosa que lanzar grandes preguntas, grandes lamentos. ¿Y dónde está Dios? Pues allí, en ese lamento,
atendiendo ese clamor, ¿no? Y suscitando respuestas a ese clamor. Fíjese, padre, en 1812 se produce el terremoto que destruye Caracas. Uh-huh. Eso lo conversábamos ante la entrevista, pero se lo quiero comentar acá. Y en medio de esa situación, pues la iglesia de la época atribuía el terremoto a un castigo divino para quienes habitaban esta tierra por haber desafiado la autoridad del rey, ¿no? Desafiado la corona española. A lo cual Bolívar respondió: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Así es. Yo creo que allí hay dos paradigmas, dos modos uh-huh. de entender el fenómeno, y son dos modos modernos: el de Bolívar, de la modernidad ilustrada, y la predicación del cura o en ese tiempo de la iglesia, pues una lógica más medieval, ¿no? Uh-huh. Donde la lógica medieval ve el fenómeno natural como un castigo de Dios, y Bolívar, dentro de la ilustración moderna, uh-huh. Ve más bien como decir, bueno, estamos llamados a dominar la naturaleza. Entonces son dos paradigmas contrarios, pero hoy el modo de comprender no es ni uno ni lo otro. Ni es un castigo de Dios, ni podemos doblegar la naturaleza. Uh-huh. Creo que hoy lo que estamos invitados es a dialogar con la naturaleza, a aprender en la convivencia humana, a sentir, a palpar, a recuperar, diríamos, la convivencia con la naturaleza. Es doloroso porque si algo ha hecho los procesos civilizatorios es el distanciamiento del hombre con la naturaleza. Uh-huh. Y entonces esa relación tenemos que recuperarla. Claro. Porque eso es una sabiduría. Claro, con la madre tierra, ¿no? Y una sabiduría humana, con nuestra hermana madre tierra, como decía San Francisco de Asís, hermana madre tierra, ¿no? Y ese diálogo, el proceso civilizatorio occidental y global, actual, lo que ha hecho es desquiciar la convivencia entre el hombre y la naturaleza. La civilización humana se ha puesto de espalda a la naturaleza. Entonces, como te digo, volviendo a tu pregunta, en esa hay un conflicto de dos discursos, uno más medieval, aunque no era en tiempos del medioevo, pero con una lógica medieval, un imaginario medieval, oscurantista, y el otro una lógica moderna, ilustrada, pero ambos, a mi modo de ver, están desacertados, porque lo que hay que recuperar es como aquello que apuntaba el indio Seattle en la famosa carta, ¿no? Que es en definitiva el diálogo con la hermana madre tierra y aprender de esa sabiduría. ¿Qué mensaje le deja a los venezolanos lo ocurrido el 24 de junio? Desde la perspectiva de un sacerdote. Bueno, lo primero que... Y jesuita, de paso. Sí, lo primero que este fenómeno que se convierte en una tragedia humanitaria destapa una serie de situaciones y también nos deja a nosotros heridos, ¿no? Entonces, creo que en medio de todo esto, de la respuesta, se destapa un pueblo muy solidario, unas resistencias sociales, unos resortes sociales de colaboración, de ayuda, de auxilio, de solidaridad sin límites. Uh-huh. Pero también, lamentablemente, en estas situaciones también afloran cosas gente que abusa de la tragedia del otro, que quiere sacar provecho de la cuestión. Y luego, a nivel institucional, pues yo siempre he hecho el cuento, la anécdota, Vladimir, estando yo arriba en La Vega una vez, teníamos que cortar un árbol. Pues tuvimos que pagar a los bomberos el transporte, tuvimos que pagarle el transporte a Corpoelec. Después tuvimos que alquilar la grúa para que mientras se cortaba el árbol. Bueno, esas fueron las instituciones que les tocó afrontar la tragedia,
responder a la tragedia. Entonces nos agarró desnudos con unas instituciones muy frágiles que tenían que las comunidades pagar los servicios para poder cortar un árbol. Imagínate tú responder a esta magnitud de la tragedia. Entonces creo que esta tragedia nos deja al descubierto en el oro que somos, en la mina de humanidad que somos, de solidaridad, de atención, de deseos de reconstruirnos y reconstruir, pero también nos deja desnudos en la fragilidad que somos y también las miserias que nos acompañan y que tenemos que revertir para construir y renacer como país. Y entonces de aquí en adelante, ¿cuál sería la hoja de ruta para una reconstrucción sana, pues, no solamente del estado de La Guaira, que resultó devastado, sino del país en medio de estas circunstancias? Lo primero es que tomar conciencia que no se trata solamente de un fenómeno natural que su impacto se convierte en una tragedia humanitaria, sino que cae en un país que viene cargando una serie de heridas históricas y cotidianas y que no podemos olvidar eso. O sea, que el país que se encuentra con esta tragedia es un país profundamente herido, necesitado de sanar, necesitado de reconciliarse y necesitado de no perder la memoria, porque para que podamos reconstruirnos, tenemos que reconstruirnos desde la sanación de nuestras heridas, y eso implica recrear nuestra memoria, resignificar nuestra memoria para aprender de ellas y para que realmente podamos reconstruir nuestro país en un Estado de Derecho donde todos tengamos acceso a los derechos y que podamos construir la convivencia fraternal en justicia, verdad y reparación. En consecuencia, quienes tienen posiciones de dirigencia en el país, bien sea en el gobierno, en el sector privado, en los medios, en los partidos políticos, en fin, todo aquel que representa una referencia en Venezuela, ¿cuál es el mensaje para cada uno de estos factores? Bueno, yo creo que todos los que tenemos responsabilidades, la iglesia, por ejemplo, todos los que tenemos responsabilidades en este país, estamos llamados a, en primer lugar, hacer un stop de conciencia y tomar en cuenta realmente cuál es nuestra misión, pensarnos como conciudadanos que tenemos un asunto común, que es el país. El país es el bien común y tenemos que abocarnos a ello. Y especialmente creo que es un momento que por la sagrada memoria de todas las víctimas, no solamente de esta tragedia, sino de todas las víctimas que a lo largo de tantas crisis que hemos vivido, creo que nos toca apostar a que sí podemos volver a recomenzar y reconstruir nuestro país desde valores y principios propios nuestros, que es la solidaridad, ¿no? Que podamos realmente apostar a ser república, ¿no? La palabra república significa la cosa pública, o sea que el país sea nuestro asunto público, nuestro bien común, y a ello nos aboquemos. Creo que tenemos un gran desafío y bueno, yo le pido todos los días a Dios que nos dé sabiduría para poder realmente trascender todo aquello que ha impedido que los venezolanos podamos dialogar de nuestras diferencias, sanar lo que hay que sanar para apostar pues, por la construcción de un país, especialmente para nuestros hijos, ¿no? El otro día reunido con un grupo de nuestra generación, decían, mis hijos me preguntan qué país le estamos dejando. Creo que esa pregunta tenemos que hacernos todos, pero muy especialmente los que tenemos responsabilidades importantes en este país. Finalmente, la iglesia, ustedes desde una visión autocrítica, ¿la iglesia ha estado a la altura de la misión durante estas circunstancias? Bueno, yo creo que
la iglesia nosotros la entendemos como los bautizados, ¿no? No solamente la jerarquía. Yo creo que a todos los niveles la iglesia ha estado buscando dar respuesta. Creo que la acción social de la vida religiosa, también de Cáritas, incluso de muchas iglesias no católicas, han estado en esas respuestas, ¿no? Haciendo todo lo que está de nuestro alcance, ¿no? Sin embargo, estos son problemas que nos trascienden. La misión de la iglesia en una sociedad es subsidiaria, ¿no? Esto es fundamentalmente ante tragedias como esta. La respuesta tiene que ser del Estado, la responsabilidad fundamental es del Estado y de la solidaridad internacional, y la sociedad en cuanto tal es subsidiaria, pero el cuerpo social, pues tal como ha venido de crisis en crisis, de herida en herida, creo que ha hecho lo más elevado que ha podido hacer, que es tender la mano y salir al encuentro del sufrimiento y del que sufre, buscando sanar heridas y recuperar el país. Creo que ahora es que comienzan los asuntos. Este tipo de situaciones, como las que hemos vivido y las que estamos viviendo, por lo regular siempre tienen un primer impacto que comunicacional, internacional, a nivel de incluso emocional, afectivo, todos nos sentimos movidos. Luego viene una fase más cuesta arriba, porque la vida de la gente, de mucha gente, tiene que volver a su cauce, porque eso también ayuda a que se regularice el asunto, ¿no? Pero ahí está. La gente seguirá en necesidad y tendremos que ver cómo seguimos acompañando y apostando para reconstruir nuestro país. Muchas gracias al padre Alfredo Infante, superior de los jesuitas en Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Vladimir, y gracias a todos los que nos siguen. Y a ustedes, queridos amigos, bueno, hasta la próxima.